Bienvenidos al segundo video con respecto a la explicación de la física moderna. Acá vamos a trabajar ciertas nociones, ciertos conceptos básicos del principio de la relatividad. Bien, el principio de la relatividad es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se construyó la física moderna y remonta a formulaciones clásicas y con una cierta revisión y extensión a lo largo del siglo XX. Para describir un evento físico es necesario establecer algo conocido como sistema de referencia. El sistema de referencia es el marco desde el cual se observan y se miden fenómenos físicos. Puede ser en un tren, puede ser en un laboratorio, todo depende del observador. En los estudios de mecánica, las leyes de Newton se cumplen en los sistemas de referencia inercial. Ahora, ¿qué sucede ahí? Según Newton, un sistema de referencia es inercial cuando en él un cuerpo no es sometido a fuerzas externas, se mueve con velocidad constante en línea recta o permanece en reposo. Entonces, ¿cómo sería la definición formal a aquello que voy a escribir acá en pantalla? Un sistema de referencia inercial es aquel en el que un objeto sobre el que no actúan fuerzas se mueve en línea recta a velocidad constante. De ahí es donde viene el nombre sistema inercial. ¿Por qué? Es debido a que un objeto observado desde este sistema de referencia inercial cumple con la primera ley de Newton. ¿Cuál era? Con la ley de la inercia. Esto implica que las leyes del movimiento, que sería parte de la segunda y tercera ley de Newton, se pueden aplicar sin introducir fuerzas ficticias. Entonces, según el principio de relatividad que se da gracias a Newton, según el principio de la relatividad newtoniana, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente: las leyes de la mecánica deben ser las mismas en todos los sistemas de referencia inercial. Ahora, ¿qué implica? Implica que no existe un sistema de referencia absoluto privilegiado. Esta fue la idea como revolucionaria para la época, porque antes se creía que existía un sistema de referencia absoluto como el éter. Lo único que puede detectarse es el movimiento relativo de un sistema con respecto al otro, es decir, que el concepto de movimiento absoluto a través del espacio carece de significado, así como también el concepto de un único sistema de referencia absoluto, como ya lo mencioné anteriormente. En efecto, uno de los principios filosóficos sólidos de la ciencia moderna, de la física moderna, aquella que estamos nosotros analizando ahorita, es que todos los observadores son equivalentes y que las leyes de la naturaleza deben tener la misma forma matemática para todos los observadores. Ese sería el axioma, el principio que se viene a tratar con la física moderna. Las leyes de la física, que muestran la misma forma matemática para observadores, ya ahorita les comento cómo se llaman. Primero, evidenciamos una ilustración de un observador en movimiento y además un observador que está fuera del movimiento, es decir, está en reposo. Acá vamos a tener dos situaciones, la primera es A y la segunda es B. Vamos a tener en B dos observadores, ¿cierto? A y B. Listo. En el A solamente tenemos un observador. Ese observador ve que la pelota describe una trayectoria vertical cuando se lanza hacia arriba. Desde su punto de vista, sigue una trayectoria recta y vertical. Pero ¿qué sucede con el observador fuera del camión? Es decir, en la situación B, que también es inercial. Para él, la pelota sigue una trayectoria curva, una trayectoria parabólica, porque el camión se mueve respecto a él. Ambos observadores ven trayectorias distintas, pero las leyes de la física se cumplen en ambos marcos de manera equivalente. Y eso es a lo que estábamos trabajando anteriormente. Ahora, les estaba comentando algo y era que las leyes de la física que muestran la misma forma matemática para observadores con movimientos distintos en lugares también diferentes, se dice que son ¿qué? A esto se le aplica un nombre, un término, se le acuña el nombre de covariantes. A fin de demostrar la equivalencia subyacente, se requiere una fórmula matemática que de manera sistemática relacione las mediciones hechas en un sistema de referencia con el otro sistema de referencia. Una relación de este tipo se conoce como transformación.
La que satisface la relatividad newtoniana, la que estábamos trabajando ahorita, es la denominada transformación galileana. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de aquello, llamada así en honor de Galileo. Ahora, consideremos dos sistemas o dos marcos inerciales, S y S transformado, como se muestra en esta figura que estoy haciendo. Ahora, el sistema S transformado se mueve a velocidad constante v a lo largo de los ejes X y además del eje X transformado, X', donde v se mide con respecto al sistema anterior, al sistema S. Ahora, los relojes en ambos sistemas, en ambos marcos inerciales, están sincronizados. Los orígenes también coinciden en que t es igual a t transformado, t', que es igual a 0. Listo, se supone que en este punto, P, ocurre un evento, un fenómeno físico. Un observador en el sistema S describiría el evento como X, Y, Z, T para un espacio-tiempo, mientras que un observador en el otro marco inercial, en el S', el S transformado, utilizaría X', Y', Z' y T' para describir el mismo evento en un espacio-tiempo, coordenadas de espacio-tiempo. Ahora, ¿se pueden relacionar estas coordenadas? Sí se pueden, a través de las siguientes ecuaciones. X', X transformado es igual a X menos V por T. Luego tenemos que Y' es igual, lo mismo, a Y. Tenemos que la coordenada Z transformada es igual a Z. Y además la coordenada de T transformada es igual a T. El tiempo es absoluto en esta formulación. Los relojes miden el mismo tiempo sin importar el sistema. Esto va a cambiar ya cuando trabajemos la relatividad especial de Einstein. Y estas ecuaciones constituirían lo que se denomina transformación galileana de coordenadas. En la mecánica clásica, todos los relojes funcionan al mismo ritmo sin importar su velocidad. De modo que en el instante en que ocurre un evento para un observador en el marco inercial S, es el mismo en el que ocurre en S', en S transformado. Con respecto a la invarianza de la fuerza, ¿qué podemos sacar? Una consecuencia de la invariancia de la distancia entre dos puntos es aquella invariancia de la fuerza. Por ejemplo, si nosotros trabajamos la fuerza eléctrica, ¿cierto? La fuerza eléctrica que es igual a la constante de Coulomb multiplicando las dos cargas Q y Q mayúscula sobre un delta de longitudes elevado al cuadrado, eso lo trabajamos en el sistema S, ¿cierto? En el marco inercial S. ¿Cómo sería en el marco inercial S'? S transformado. Pues sería entonces F, fuerza transformada, es igual a Q, es igual a K por Q sobre aquel delta transformado de longitudes al cuadrado. Tengamos en cuenta que x2' menos x1' es igual a x2 menos x1. La forma funcional de la fuerza no cambia bajo transformación galileana, entonces la fuerza en este caso es invariante. Ahora, supongamos que un observador en el marco inercial S mide que dos eventos están separados por una distancia de x y también un intervalo de tiempo con respecto a dt. Ahora, de las ecuaciones anteriores que nosotros sacábamos, nosotros sabíamos que x' es igual a x menos v por t. Se deduce que el desplazamiento de x' medido por un observador en el marco inercial S' está dado por dx' es igual a dx menos v de t. Perfecto. Y entonces, ¿qué nosotros podemos encontrar? Podemos encontrar, haciendo la sustitución debida, del desplazamiento con respecto al tiempo siendo transformado es igual al desplazamiento con respecto al tiempo menos la velocidad. Ahora, de acá nosotros podemos sacar que el desplazamiento con respecto al tiempo nos daría entonces velocidades instantáneas. Eso es lo que significaría velocidad instantánea transformada es igual a la velocidad instantánea menos la velocidad constante. Es válido si es constante. El sistema es inercial y además se aplicaron las transformaciones galileanas. En este caso, este resultado en rojo se denomina ley galileana de la adición de velocidades, o mejor dicho también transformación de velocidad galileana. Ahora, voy a copiar acá
que velocidad instantánea sería lo que nosotros teníamos como las variables u' de x y además u de x, solo que en diferentes marcos inerciales. Perfecto. Para obtener la relación entre las aceleraciones medidas, porque todavía no hemos encontrado las aceleraciones, con respecto a los dos observadores, tanto en marco inercial S como en el marco inercial S', se toma la derivada de la velocidad instantánea transformada con respecto al tiempo y se utiliza el hecho de que ddt' es igual a ddt y además que la velocidad, como habíamos dicho antes en la ley de adición de velocidades, es constante. Por ende, a transformada sub x es igual a sub x. La aceleración es invariante bajo esta transformación si la velocidad de cambio del sistema permanece constante. Y de tal manera, entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que los observadores en sistemas inerciales distintos o diferentes miden ¿qué? Miden la misma aceleración para un objeto que se acelera. La terminología matemática establece que van a haber tres variables que van a permanecer invariantes bajo una transformación galileana. ¿Cuáles serían? Las primeras pueden ser las longitudes con respecto al desplazamiento. Ahora, las segundas, como habíamos dicho anteriormente, habían tiempo, ¿cierto? Entonces, los intervalos de tiempo también permanecen invariantes. Y por último, a la conclusión que habíamos llegado, aceleraciones, ¿sí? A la aceleración es invariante bajo esta transformación. Entonces, esas tres variables permanecen invariantes bajo las transformaciones galileanas. Ahora, vamos a trabajar un ejemplo. ¿Qué quiero yo con este ejemplo? Establecer la distinción entre lo que sería invariante y covariante y además mostrar que las ecuaciones de transformación tienen dos propósitos. La primera sería de convertir las mediciones hechas en un sistema inercial, digamos S, a las hechas en el otro sistema inercial, digamos S transformado, S', pueden también utilizarse para demostrar la covarianza de las leyes físicas. ¿Cómo vamos a nosotros aplicarlo? En un ejemplo. Nuestro ejemplo va a ser el siguiente. Va a ser con respecto a la segunda ley de Newton. ¿A qué me refiero yo? En este ejemplo, nosotros vamos a tener que la componente x de la fuerza es igual a la masa multiplicando la aceleración en la dirección x y es covariante bajo una transformación galileana. ¿Qué vamos a suponer nosotros en este ejemplo? Supongamos lo siguiente. Hay un observador en un sistema inercial que vamos a llamar S para mantener la homogeneidad. Ahora, en este sistema inercial S se demuestra, el observador demostró que la ley de Newton, donde decíamos que la componente x de la fuerza es igual a la masa por la aceleración en la dirección x, es verdadera. ¿Sí? Ahora, vamos a demostrar que la ley de Newton, aquella que escribimos, también se cumple para un observador en el marco inercial diferente, en el marco inercial S transformado, S', o que también sea convariante bajo la transformación galileana, aquella que ya habíamos explicado. Es decir, ¿qué forma necesitamos nosotros llegar si nosotros estamos diciendo que también puede ser covariante? Sería de la siguiente manera: componente de x de fuerza transformado es igual a la masa transformada por la componente de x de aceleración transformada. Ahora vamos a observar que la masa inercial es una cantidad, ¿qué? Una cantidad invariante en la dinámica newtoniana. Invariante, ¿qué es lo que significaba? Otra vez, trabajémoslo. M', masa transformada, es igual a la masa. Como también, si las aceleraciones son invariantes, nosotros tenemos que aceleración transformada, aceleración prima con respecto a la dirección x es igual también a la aceleración con respecto a la dirección x. ¿Cuál sería la solución? Comenzando con aquella ley que ya establecimos, vamos a utilizar la transformación galileana. ¿En dónde? En la aceleración. Aceleración transformada es igual a ¿qué? A la aceleración misma, con respecto a la misma dirección x. ¿Qué sucedería entonces con la masa? Sabemos que es una cantidad invariante.
Por ende, cuando transformamos la masa, nos quedaría también como la masa inercial. Para obtener entonces la dirección X, la componente X de la fuerza, es igual a aquella transformada de masa multiplicando la transformada de la componente X de la aceleración. Reafirma entonces que las leyes sí son las mismas para todos los observadores inerciales, pero todavía no hemos terminado. Si ahora se supone que la componente en dirección X de la fuerza solo depende de todas las posiciones relativas de m de aquella masa inercial y además de todas las partículas que interactúan con aquella misma masa inercial, ¿qué nosotros podemos obtener? Podemos obtener entonces una función dependiente de aquel desplazamiento relativo entre todas las posiciones. Podemos obtener esa ley de interacción. Entonces la componente X de fuerza, por lo tanto, sería la función que nos trabaja aquellos desplazamientos. X sub 2 menos X sub 1, X sub 3 menos X sub 1 y así sucesivamente, de tal modo que nosotros conocemos entonces que la componente de X de la fuerza transformada es igual a la componente de X de la fuerza. Ahora sí, las leyes son las mismas para todos los observadores inerciales y ya está demostrado, ya que los desplazamientos son cantidades invariantes. Así se encuentra que cuando nosotros aplicamos la transformada a la segunda ley de Newton, en este caso sencillo, se establece que la covarianza de la segunda ley de Newton. Como conclusión de este video, conclusión del razonamiento hecho, se parte del principio de la relatividad, ¿correcto? Las leyes físicas deben tener la misma forma para todos los observadores inerciales. Luego se aplica una transformación galileana. Hemos visto que la forma de la ley de Newton, fuerza es igual a masa por la aceleración, se mantiene. Y se concluye que esta ley es covariante bajo dicha transformación galileana. También se reafirma que la aceleración y la masa, aquellas dos variables, son invariantes bajo aquella transformación y por tanto la ley, la segunda ley de Newton, es válida en cualquier sistema inercial clásico, demostrado por su covarianza. Habiendo dicho eso, he terminado con la explicación del día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios, alguna duda como siempre. Hasta la próxima. Así que...